Hola a todos, buenas tardes. Gracias Alicia por permitirme estar en su clase. Bueno, hoy voy a contarles mi experiencia acerca del trabajo que hago con la literatura juvenil. Como sabrán, la literatura juvenil fue bastante cuestionada en algún tiempo. Después, por suerte, fue aceptada. Se decía que no cumplía con los requisitos de la literatura universal, de la literatura canónica, de la literatura clásica, pero sí cumple. Hay autores que dicen que la literatura es literatura sin adjetivos. No es infantil, no es juvenil, no es para adultos, es simplemente literatura. Sabemos que la literatura es arte, es expresión, es un género discursivo complejo, es ficción y es estética. Y esta literatura reúne todos los requisitos para hacer una obra literaria. En estos últimos tiempos sabemos que han surgido muchísimos autores que escriben literatura juvenil. Yo para trabajar y seleccionar obras para mis alumnos, leo bastante y voy eligiendo las que considero que son adecuadas para las edades y los cursos que tengo. Yo considero que esta literatura es un puente para llegar a esa literatura clásica, a esa literatura canónica, a esa literatura difícil. Sabemos que en estos tiempos donde la tecnología lo es todo, donde los chicos van a privilegiar siempre estar con el teléfono celular, con una compu antes de estar con un libro, no por ello digo que no leen, ¿no? Los chicos sí leen, pero leen lo que a ellos les gusta, los que tienen ganas de leer. Y por ahí justamente libros no tienen ganas de leer. Entonces decimos no leen. Bueno, no leen y menos van a leer una obra clásica como ser un Martín Fierro, como ser un Quijote o Cien años de soledad. Entonces, yo utilizo esta literatura juvenil como un puente para llegar a esa literatura clásica que deben leerla también en su transcurso por la escuela secundaria. La literatura juvenil tiene características específicas. Por ejemplo, tiene personajes adolescentes. Por lo general son novelas realistas, abordan temas que tienen que ver con los adolescentes, que ellos se sienten identificados. Por ejemplo, el amor, por ejemplo, la muerte, la drogadicción, la discriminación, el bullying, la trata de personas, la migración, la anorexia, la bulimia, el amor, los noviazgos tóxicos. O sea, son temas que a ellos les toca, les llega y les interesa. También no tienen un lenguaje demasiado difícil, pero no por eso dejan de tener todos los requisitos que tiene que tener una obra literaria. Entonces, ellos se enganchan así desde el inicio. Mi forma de trabajar con los adolescentes y en el lugar en donde yo vivo es leer con ellos. Porque si yo a ellos les digo, vamos a leer este libro y lo leen en la casa, no lo van a leer. Y si yo después les doy un trabajo para hacer, lo van a bajar de internet y me lo van a presentar y ya está. Entonces yo necesito trabajar la expresión, la oralidad, la buena lectura, la comprensión. Entonces leen en el curso. Implementamos la lectura en voz alta, implementamos el diálogo literario, las argumentaciones, donde ellos pueden expresar lo que sintieron, lo que creen, se enojan, opinan, se sienten identificados, quizás con su familia, quizás con algún vecino o familiar. Bueno, es muy interesante esas charlas que se dan después de leer. Una vez que terminamos de leer los libros, ellos, además de hacer todo, de identificar todo lo que son figuras literarias, narradores, temas centrales, todo lo que tiene que ver, son capaces de escribir alguna reseña literaria, algún ensayo. Por lo general, realizamos conversatorios literarios, donde ellos pueden contarle a sus pares, a otros cursos que no leyeron estos libros, contarles un poco de qué se trata, cuáles son los temas, concientizarlos si es algún tema, por ejemplo, noviazgos tóxicos o trata de personas. Realizan afiches, folletos, algunas pinturas, siempre dejando la intriga para que esos chicos se enganchen y lean el libro.
Entonces esa es la forma de trabajo que yo hago con estos adolescentes, y ellos después son capaces, cuando les presento el Martín Fierro, supongamos después de leer 5 libros de literatura juvenil, ya no lo ven como tan difícil o como tan largo, ¿sí? Si bien, bueno, sabemos que Martín Fierro por ahí es un poco complicado, pero tienen que leerlo. Pero ya no les asusta, eso es lo que digo. Entonces soy una convencida que la literatura juvenil es ese puente que yo digo. Conecta esta literatura por ahí más accesible para ellos con la otra que se la considera más difícil. Bueno, les voy a contar de algunas novelitas que trabajo, algunas, porque no todas son muchísimas. Por ejemplo, esta Nunca Jamás, de Carola Martínez Arroyo. La trabajo con Huellas y Manchas, de Jordi Fabra. Son 2 novelas que hablan del cáncer, una enfermedad terminal, que eso les llega mucho. Casi siempre alguien tuvo un familiar, un vecino, entonces les llega muchísimo. 2 niñas adolescentes que pierden a su madre, de diferentes historias, pero es una novela muy fuerte. Esas 2 novelas. Me enamoré de una vegetariana, una novela muy interesante para trabajar la ESI, la educación sexual integral, que hay que trabajar en la escuela secundaria, y que a veces no sabemos cómo hacerlo. Bueno, la literatura nos permite abordar bastante de temas y ejes de esa ley. La diversidad de género, la aceptación, la autoestima, la discriminación, los tipos de familia. Así que esta novela es muy, muy buena. Tenemos El Atajo, de Lidia Carreras. Esta la trabajo con Elisa, de Liliana Bodoc. Son 2 novelas que hablan de la trata de personas, de estas niñas que viven en una villa, y donde ahí también ellos pueden como vivir con ellas en ese lugar, ¿no? Las carencias que pasan, cómo viven, cómo describen, y cómo también por ahí entender que la gente que vive en esos lugares viven porque quieren, viven porque no tienen dónde vivir, y otros viven hasta que pueden salir y escapar de ese lugar, como son estas niñas que escapan, pero se van por caminos equivocados. El Hijo de la Libertad, otra novela muy linda, que habla de las familias fragmentadas, hablan de las familias ensambladas, ¿no? Y que desde la tapa, desde el título, ya esa H entre paréntesis nos dice mucho. El que es un hijo de la libertad o que eligió ser libre, ¿no? Del verbo elegir. Muy interesante esta novela para trabajar el tema de la familia. Nada es suficiente, de Lidia Carreras. Esta es lo mismo, es una novela que habla del noviazgo adolescente, noviazgo violento, tóxico, y de todo lo que los adolescentes pueden llegar a soportar. Una novela que los enoja, que los lleva a cuestionar y los lleva a hacer trabajos muy lindos. Tenemos La Noche del Polizón, excelente novela, que habla de los inmigrantes, de cómo llegan muchas de las personas a diferentes países, cómo estos niños escapan de la guerra buscando un futuro mejor, cómo son discriminados en los países que llegan, en este caso Argentina, cómo ellos no entienden, ¿sí?, muchas cuestiones porque las culturas son diferentes. Es una novela muy, muy triste y muchísimo para trabajar con ella. Tenemos El Aguijón del Diablo. El Aguijón del Diablo es de Ricardo Alcántara. Esta habla de la drogadicción, como un adolescente que tiene familia, que tiene su familia constituida, se droga, ¿sí? Como los padres después los lleva a separarse, su mamá no acepta, y todas las cuestiones que eso implica, digamos, que el chico se drogue, que robe, que se escape, que, bueno, todas estas cuestiones muy interesantes. Los Bandera, por ejemplo, habla de la contaminación en los campos de soja. Los Banderas serían esos adolescentes que trabajan señalizando las avionetas para que fumiguen esos campos, y cómo ese veneno les hace mal a ellos y a la gente que vive alrededor, que resultan enfermos con cáncer, con leucemia, y cómo esos pueblos son callados y no dicen nada hasta que alguien se atreve a decir y denunciar. Bueno, esa novela es muy importante, la trabajé acá en Catamarca. Ustedes sabrán que es la provincia más minera que hay y que también sufrimos este tema de la contaminación, entonces se puede conectar bastante bien con esto.
Bueno, no los voy a aburrir tanto. Les quiero decir que soy una convencida de esto y que la literatura juvenil es un puente para leer otro tipo de literatura. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado, espero que sirva de algo y nuevamente gracias, Alicia, por permitirme hacer esto.